Vamos a meternos de lleno en una investigación en el espacio profundo, un lugar donde la verdad está enterrada bajo capas y capas de datos clasificados y donde el riesgo es, bueno, máximo. Todo arranca con una sola palabra, pero nos va a llevar a un sitio muy, muy oscuro. Esta frase, fijaos bien, es la clave de todo. Manipular los archivos es un delito de consejo de guerra. Ojo, que no estamos hablando de un error administrativo cualquiera. La advertencia es tajante y deja claro desde el minuto 1 que quien quiera que esté borrando esta información se está jugando su carrera y muy probablemente se está jugando mucho más que eso. Y claro, esa es la gran pregunta que lo mueve todo. ¿Qué puede ser tan importante como para arriesgarse a un consejo de guerra? Pues vamos a seguir el rastro digital, esas miguitas de pan que encontraron Spock y número 1. Vale, el primer paso fue meterse de cabeza en la madriguera del conejo. Número 1 había conseguido reunir una cantidad de información de inteligencia de todo el cuadrante alfa que es sinceramente para volverse loco. A ver, para que nos hagamos una idea, la investigación iba desde registros de minería en el Quinto Pino hasta pagar por acceder a la base de datos central de la autoridad comercial Ferengi. Es el típico problema de encontrar la señal en medio de todo el ruido. Imaginad lo que es tener que revisar todo eso, buscando una sola cosa rara, una única pista que no encaje en ese océano de información. Y contra todo pronóstico la encontraron. Entre terabytes de datos, de transacciones, de manifiestos, apareció una única palabra clave. Como un fantasma en la máquina, ¿sabéis? Visible solo un instante antes de que alguien la borrara. Y aquí la tenemos, la única pista en firme, Cronos. No era un registro oficial, ¿qué va?, sino una anotación fugaz en la pantalla de un comerciante, justo antes de una compra enorme de mineral. Lo justo para que los Ferengi, que están en todo, lo pillaran al vuelo, y lo justo para empezar una investigación que podía hacer temblar a la flota estelar desde los cimientos. Claro, tener una palabra es una cosa, pero entender qué demonios significa, eso ya es otra historia completamente distinta. La siguiente fase fue de puro análisis deductivo. Spock se encontró con varias opciones sobre la mesa. ¿Era una referencia al tiempo, al dios griego o a lo mejor alguna moneda ferengi rarísima? Había que empezar a descartar lo improbable para poder llegar a la verdad. Lo interesante de esto es que nos enseña cómo funciona su mente, su proceso lógico. Es básicamente la fase de ir probando hipótesis. Spock se quita de en medio las interpretaciones mitológicas y las financieras porque, vamos, no tenían sentido. La evidencia apuntaba de forma aplastante a un solo sitio. Cronos es como se transcribe en la Tierra el nombre de Konos, el planeta natal de los Klingon. Y esto de aquí lo confirma todo. La conexión con los Klingon no era solo una teoría. Los expedientes que número 1 desenterró mostraban un patrón que no podía ser casualidad. El Comodoro Higueras, la teniente Njomo, el Dr. Nielstrom, todos, absolutamente todos los implicados en este proyecto secreto tenían un historial bastante movidito y a menudo conflictivo con el Imperio Klingon. Y por si fuera poco, tenemos esto: 4 núcleos de energía de los potentes enviados a una estructura fantasma, el edificio 8, en un asteroide perdido de la mano de Dios. No hace falta ser un genio de la táctica para sumar 2 y 2. Alguien está montando algo gordo, algo que chupa muchísima energía, y lo está haciendo a escondidas. A estas alturas, la investigación ya ha pasado de ser una simple anomalía en los datos a oler a conspiración en toda regla y además dentro de la propia flota estelar. Esta es la nueva pregunta, y es mucho más peligrosa. Ya no se trata de qué están construyendo, sino de quiénes son los arquitectos de todo este engaño. La teoría que empiezan a manejar, la verdad, pone los pelos de punta. Una facción clandestina, un grupito de oficiales y políticos que están convencidos de que el Tratado de Paz de Gorengar fue un error garrafal. Gente muy poderosa que opera en la sombra, creyendo que saben más que el mismísimo mando de la flota. Pero claro, manipular los archivos de la flota estelar no es algo que un político enfadado pueda hacer desde su despacho con un par de clics. Para eso hacen falta unas habilidades muy concretas, un nivel de acceso y unos conocimientos técnicos que muy poca gente tiene. Y aquí es donde la cosa se tuerce de verdad. Spock llega a la conclusión de que para borrar datos con esa precisión, con esa limpieza, hace falta una habilidad muy particular. Como él mismo dice, tal trabajo es típicamente competencia de la inteligencia de la flota estelar. Pensemos un segundo en lo que esto significa. La misma organización que debería proteger a la Federación podría ser la que está trabajando en su contra, desde dentro. Con la inteligencia metida en el ajo, los canales oficiales ya no son una opción segura. Se ven obligados a actuar por su cuenta, y para eso necesitan un plan audaz y, sobre todo, extremadamente peligroso. No pueden ir a sus superiores. No se pueden fiar de la cadena de mando. Su única salida es conseguir pruebas irrefutables por sí mismos, pruebas de que esa instalación existe y de para qué la quieren.
A ver, vamos a desglosar este plan porque es de película. Primero, falsificar órdenes directas del mando de la flota, ni más ni menos. Segundo, usar esas órdenes falsas para justificar una inspección de ese misterioso edificio 8. Y tercero, usar sus propias autorizaciones de seguridad, que son altísimas, para que el capitán Blažević no se entere de la misa a la miza. Es un plan brillante, sí, pero es que roza la traición. Y justo cuando parece que lo tienen todo atado, que pueden controlar la situación, ¡zas! Todo se va al traste. La puerta se abre. Imaginad la tensión que tiene que haber en esa sala. Están en medio de planear algo que podría considerarse insubordinación, como poco, y de repente aparece el capitán sin avisar. Las palabras del capitán son muy simples. Los encuentro a los dos aquí, juntos, pero el mensaje que hay debajo es brutal. Él sospechaba algo. Ya sabía que se estaban reuniendo a escondidas. La verdadera pregunta es, ¿cuánto más sabe? Y esta es la frase que lo para todo en seco. No es una pregunta, es una declaración de poder en toda regla. Sé todo lo que sucede por aquí. Es una advertencia clarísima de que su secreto a lo mejor no es tan secreto. Los deja a ellos y a nosotros con un suspense absoluto. Así que terminamos con la pregunta del millón, ¿no? ¿Es Blažević parte de toda esta conspiración? ¿O simplemente es un capitán muy astuto que sabe que su primera oficial y su oficial científico andan tramando algo? La respuesta a esa pregunta, desde luego, lo va a cambiar todo.